Bueno, nosotros somos el grupo 15. El día de hoy vamos a hablar sobre un poco de Kant y el idealismo y otras variantes. Y el chiste es que, bueno, mi nombre es Alison Chesito Ojeda Mondragón. Angelina Irina Enciso. Juliana Morales López. Yo soy Karen Calderón Victorio. Álvarez Gutiérrez David Francisco. Mi nombre es Morales Leslie. Y bueno, pues para dar inicio hay que empezar con un punto clave y hablar un poco de Kant. Pues tenemos que a lo que ya leímos y a lo que hemos ya comentado con la profesora y hemos visto en clase, pues observamos que Kant observó, ¿no? Que mientras las ciencias y ciencias naturales como la física, la biología, ya tenían pues ciertos métodos sistemáticos para adquirir un conocimiento, ¿no? La filosofía no padecía o no parecía tener un enfoque claro o riguroso, ¿no? Y a ver, ¿ustedes qué opinan de la crítica de Kant a la filosofía en su época? Sí me parece que es muy interesante porque Kant vivió una época en la que la ciencia está dando enormes pasos hacia adelante, o sea, la ciencia es como la física, la biología, la química, pues ya estaban desarrollando varios métodos científicos precisos para explorar el mundo. Sin embargo, la filosofía, aunque es fundamental, no tenía un proceso claro ni estructurado para adquirir conocimientos. Kant pensaba que la filosofía necesitaba adaptarse a esta revolución científica y no quedarse atrás. Pues es cierto, ya que Kant no estaba proponiendo una ciencia en el sentido estricto, más bien trataba de hacer filosofía sólida y estructurada para reanudar sus preguntas fundamentales sobre el sentido y los límites de la razón humana. Cierto, Kant no estaba proponiendo una ciencia en el sentido estricto, más bien trataba de hacer la filosofía más sólida y estructurada, sin renunciar a las preguntas fundamentales sobre el sentido y los límites de la razón humana. Que, bueno, pues hablemos un poco del método trascendental, ¿no? Que es pues, mismo de Kant. Uno de los conceptos pues clave que tiene Kant, que fue que introdujo este método trascendental, ¿no? En lugar de preguntarse qué sabemos, Kant se preguntaba cómo es posible que sepamos algo. O sea, ¿puedes, puedes profundizar un poco en lo que significa este método y por qué es tan importante? Por supuesto, el método trascendental de Kant no se centra tanto en el contenido del conocimiento, sino en las condiciones que hacen posible que tengamos conocimiento. Es una forma de analizar cómo la mente humana estructura nuestras experiencias del mundo. Kant nos argumentaba que la razón no es solo un receptor pasivo de estímulos sensoriales, sino que tiene una estructura activa que organiza la información. Ujú. Pues es que sí es lo que Kant quería, pues era demostrar con este método que el conocimiento no surge simplemente de los sentimientos o de la razón, ¿no? De manera aislada. La mente humana, pues, es fundamental para dar forma o experiencia y organizarla de una manera coherente. Este enfoque de la razón activa que, pues, organiza y da estructura a la experiencia, pues, fue revolucionando en su tiempo. Claro, pues entonces según Kant, el conocimiento no es solo una copia pues, pasiva de la realidad externa. En lugar de eso, el conocimiento es una constitución, bueno, una contribución activa de la mente, ya que se influencia tanto como en el que percibimos a través de nuestros sentidos
porque como la razón organizada de esa información. Bueno, hablemos un poco de la metafísica y su rol, pues, en el conocimiento, ¿no? Pasemos ahora, pues, a otro tema, ¿no? Em, Kant veía la metafísica no como una especulación abstracta, ¿no? Sino como una parte esencial de la filosofía que aborda a lo inmaterial, lo que es más allá de lo físico. A ver, ¿cómo entiendes la función de la metafísica según Kant? Sí, pues para mí la metafísica en Kant no solo se ocupa de preguntas abstractas, sino que trata de entender las estructuras más profundas de la realidad. Por ejemplo, cuando observamos el orden del universo, la metafísica no se limita a preguntar cómo funciona este orden. Kant más va más allá y se pregunta por qué existe este orden, Ujú. tratando de rastrear las causas primeras y los principales que dan el lugar a la realidad tal como lo percibimos. Exactamente, Kant estaba interesado en las condiciones subyacentes que permiten que el mundo físico exista tal como lo experimentamos. La metafísica para Kant no era solo una especulación sobre lo desconocido, sino una disciplina que pueda explorar el origen, la causa y la estructura de nuestro conocimiento, algo que, según él, las ciencias no podían abordar por sí solas. Esto conecta Pues con su idealismo trascendental. Para Kant, el conocimiento no es simplemente una producción de lo que está allá afuera. La mente juega en un papel muy fundamental en la construcción de la realidad. En la metafísica se ocupa de los aspectos no físicos que estructura a esa realidad. Bueno, pues también hay otro tema muy importante que es Kant y pues también su crítica al empirismo y al racionalismo. Em, pues sí, son dos enfoques filosóficos eh, que predominaban en su época. El empirismo sostenía que el conocimiento proveía exclusivamente de la experiencia sensorial, mientras que el racionalismo afirmaba que la razón por sí sola podía generar conocimiento. Pero a ver, ¿cómo refutó Kant estos enfoques? ¿Quieres empezar? No sé. Sí, por otro lado, pues sí, Kant criticaba el empirismo porque consideraba que solo basarse en los sentidos para adquirir conocimiento limitaba nuestras capacidades de comprender el mundo. El empirismo ve como el conocimiento como algo lineal, algo que siempre percibimos del mundo, los sentidos y un análisis profundo. Kant pensaba que la razón dejaba jugar un papel más activo al proceso de conocer. Por otro lado, Kant también refutó el racionalismo porque veía que este enfoque caía fácilmente en dogmas. Los racionalistas creían que la razón podía dar cuenta de todo el conocimiento, pero Kant sostenía que sin la experiencia sensorial, la razón no podría construir conocimientos válidos. Él argumentaba que solo la interacción de ambos, la razón y la experiencia, podría generar un conocimiento auténtico. Y pues de hecho aquí Kant nos muestra su verdadera innovación. En lugar de rechazar completamente alguno de los enfoques, propone una síntesis entre ellos. De hecho, Kant decía que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre la experiencia sensorial y la razón, y que ambas son esenciales para que podamos comprender el mundo de manera coherente. Pues sí, bueno, y esto llega al final de nuestro episodio de hoy. Pues Kant intentó dar de nuevo un rumbo a la filosofía,
no para de convertirla en una, de convertirla en una ciencia, sino para darle una base más sólida y coherente, ¿no? Su método trascendental y su visión de la de la interacción entre la razón y la experiencia sigue siendo, pues, fundamentales en la filosofía contemporánea, ¿no? Sí, pues de hecho Kant no logró su objetivo de convertir la filosofía en una ciencia, pero su trabajo influyó profundamente en la manera en la que entendemos el conocimiento, de la manera de la mente humana y la realidad. Ujú. Y su legado sigue vivo hoy en día, en la actualidad, especialmente en las áreas de epistemología y ética. Es Claro, fascinante. a mí me parece fascinante cómo la idea de Kant de que la mente humana juega un papel activo en la construcción del conocimiento sigue siendo relevante. Nos recuerda que no solo somos observadores pasivos del mundo, sino que estamos constantemente organizando y todo sentido a nuestras experiencias. Sí, pues definitivamente su crítica al empirismo y al racionalismo y su intento de encontrar un equilibrio entre los dos sigue siendo una referencia esencial para para los filósofos contemporáneos. Pues con esto concluimos nuestro episodio de hoy y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Pensamientos Profundos y es todo. Hasta la próxima. Bye. Bye, hasta luego.